Llega junio. Y no te lo digo para que te pongas más nerviosa o nervioso. Lo digo porque después de estar un año preparándose, llega el mes en el que inicia la oposición y muchas veces llega la gran duda. ¿Qué hacer en el mes de junio? Tengo un montón de cosas pendientes, se me llena la cabeza de posibilidades. ¿Dónde tengo que apretar? Bueno, pues de esta cuestión y otras muchas será de las que hablemos en este nuevo podcast. Elena Camino, muy buenas. Muy buenas, Muchísimas gracias una vez más por trabajar en este por podcast. favor, un Y placer. bueno, pues quien os habla, Antonio Reyes. Cuéntanos, como siempre, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? Bueno, antes de nada, a mí me gustaría resaltar lo que acabas de decir, que parecía una amenaza. Llega Sí, junio. llega junio. Ahí vamos. Sí, sí. Yo he de hacer una confesión y es que cuando daba clases presenciales de esto ya hace cierto tiempo, una de las cosas que más nerviosos le ponía a los alumnos a partir del mes de febrero era que le dijese las semanas que quedaban para la Ay, oposición. pobres, no me extraña. Sí, cuando empezábamos en el mes de septiembre le decía, quedan 38 semanas para la oposición y todo el mundo tan tranquilo. Sí, sí, claro. Pero cuando llegaba el mes de enero, que a lo mejor faltaban la mitad, pues imagínate, no recuerdo, 18 20 semanas, quién más y quién menos me miraba con cara Ibas de contando asesino. las semanas como un Sí, sí, embarazo, ¿eh? Ya es mala fe, eso es tota- mala baba, te lo total, tengo que to- decir. totalmente. Y también he de decir que a partir de febrero ya no lo hacía, ¿eh? No me extraña, o sea, de repente ahí. Bueno, vamos allá. Que nadie se ponga nerviosa ni nervioso, porque podemos con esto y podemos con más. Lo peor, yo creo que ya está fuera. Bueno, pues vamos allá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues en un primer momento, sobre todo ya de cara a aquellas personas que estén pensando en opositar, pero ya de cara al año que viene, porque los que opositan este año lo saben, vamos a hablar un poquillo de cómo es la oposición, cómo es la prueba, cuáles son los méritos. Vamos a recordar exactamente cómo son Efectivamente, todos los pasos, con todo efectivamente. detalle para que todo el mundo lo tenga muy claro. Efectivamente, en un segundo momento, en modo random, vamos a introducir el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, que me parece buen momento como nueva incorporación de esta última rúbrica de convocatorias que da pues poquito de qué hablar, ¿no? Que Sí, no es algo tan común. Vamos a profundizar un poquillo sobre este asunto y ya, en último lugar, en Opositor Mood, vamos a darle un poquito de ánimo a esta gente y lo dejamos como sorpresa. venga, lo dejamos como Sí, sorpresa porque es que además tenemos participación especial. destacada Sí, de, bueno, pues gente que nos va a recomendar cositas, cositas muy, muy, cositas. muy, muy interesantes. Sin más dilación, arrancamos. Opositar no es de extraterrestres. Con Antonio Reyes y Elena Camino. Queremos agradecer a Premir el poder realizar este podcast y, por supuesto, poder compartir con todos vosotros la experiencia durante muchos años preparando opositores. Bueno, Elena, pues vamos allá, tú dirás. Empezamos con la sección de información en general. Efectivamente, en esta sección vamos a hablaros pues siempre de esa información para opositores y opositoras que os es siempre ultra relevante que la tengáis presente. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquillo del funcionamiento de la prueba, cuál es ese calendario que vais a seguir en junio y un poquito vamos a hablaros también de la entrega de méritos, fechas y demás. Mira, ayer mismo, sin ir más lejos, ayer mismo, y estamos a 2 semanas que empiecen las oposiciones, Ujú. una persona me preguntaba cuánto tiempo pasaba desde que se publicaban las notas de la primera Ujú. prueba hasta que se hacía la defensa de la programación didáctica, ¿no? Pues mira, qué Entonces, oportuno. especialmente pensando en aquellas personas que se presentan por primerísima vez, Ujú. creo que es interesante pues que contemos exactamente cómo es el funcionamiento, incluso con calendario en la mano. Vamos a ver. Las pruebas podrían empezar un 22. Y digo que podrían porque, aunque en la convocatoria, en el caso de Galicia, la de Galicia, u otras comunidades autónomas, ponga una previsión de fecha, no tiene por qué ser la fecha Mm, definitiva. De hecho, en muchas comunidades la literalidad de lo que pone en el párrafo es no iniciarán antes del.
22 de junio. Efectivamente, en este O caso. las pruebas podrían empezar a partir del 22 de junio, ¿no? Entonces sí es cierto que el 22 de junio en este caso, o en este año, tiene como todas las papeletas para ser el primer día de la Sí, sí lo oposición, tiene. ¿no? Fin de semana. Vale. Entonces, ¿qué ocurre ese 22 de junio? Ese 22 de junio, pongamos por caso que fuese el día de inicio de la oposición, insistimos, todavía sin que pues los tribunales hayan convocado a los opositores oficialmente, o por lo menos en el momento de la grabación de este podcast, que Efectivamente, a lo estamos mejor a cuando sí, se publique este efectivamente. podcast ya salió, ¿no? Entonces, la jornada de presentación se hace un pequeño acto de presentación donde se explica cómo va a ser la propia oposición y acto seguido, en ese mismo día, habitualmente, dependiendo eso sí de las especialidades, pero la mayor parte de ellas, eh, práctico y tema. Examen por escrito del práctico y tema. Ujú. Digo que hay especialidades que no, porque nos encontramos, por ejemplo, con educación musical, que el práctico no lo hacen ese día, lo hacen a partir de la semana que viene porque, como sabéis, hay que hacer Una interpretación interpretaciones musical. musicales. O, por ejemplo, si nos vamos a secundaria en biología y geología, tienen que hacer el BISU, es Ujú, decir, reconocimiento de especies ujú. y, bueno, pues minerales, etcétera, y eso pues tampoco se suele hacer exactamente todo ese mismo día, ¿vale? Pero la Ah, mayor parte de las especialidades hacen práctico y tema ese día. ¿Cómo sigue la oposición? ¿Cómo sigue el calendario de la oposición? Bueno, estoy viendo que tengo el calendario delante. Si alguien no lo tiene demasiado claro, que se ponga el calendario delante, de ¿vale? junio, ¿vale? Porque el 24 de junio, lunes, a partir de esa semana empezarían las lecturas de práctico y tema de la mayor parte de las especialidades. Y se podría seguir toda esa semana de lecturas, incluso la siguiente, la semana del 1 de julio, que termina en un viernes 5, y es probable que ahí, a lo largo de esa semana, ya vayan terminando todas las lecturas e incluso que los tribunales más rápidos pues empiecen ya a publicar las notas de la primera parte de oposición en torno al viernes 5 de julio. Ujú. Aparte están bastante cuadradas las fechas. Sí, Tiene sí. bastante A sentido. partir de ahí empezarán a ponerse las calificaciones de la primera prueba. Siempre hay tribunales rezagados que pueden llegar a tardar incluso una semana más, pero Ujú. bueno, en torno a esa fecha creo que van a salir la mayor parte de las calificaciones, perdón, o por lo menos eso es lo normal. Y me baso en el calendario utilizado en estos últimos 20 años. Quiero decir, no es que tenga dotes adivinatorias, sino que lo que hacemos es, por pura estadística, bueno, pues Sí. ver un poco qué es lo que sucedió, ¿no? Bien, a partir de esa semana, del 8 de julio, pues podrían empezar las primeras defensas de programación y unidad didáctica. La semana del 15 de julio, lunes, terminar las defensas de las programaciones y unidades didácticas. Y el viernes 19 de julio tiene como todas las papeletas Canta bastante, sí. para que ahí termine la oposición ya con la publicación de las notas finales, ¿vale? Ay, qué escalofrío, ¿verdad? Bueno, ese es el calendario. En cualquier caso, este calendario estamos hablando o poniendo la cabeza en Galicia, Ujú. pero es el calendario habitual de la mayor parte de las comunidades autónomas. Es muy raro que alguna comunidad autónoma termine el proceso opositor después del apóstol, después del Sí. 25 de julio, y en cualquier caso, las más rezagadas pueden estirar la oposición hasta la semana del 31 de julio, pero es muy raro que una oposición ya termine en esas fechas. Entre el 19 y el 26 de julio terminan las oposiciones en Galicia y Sí. Seguramente en el Apóstol ya podráis celebrarlo sí, sí, vuestra sí, merecidísima plaza. sí, sí. Y ese es un poquito el calendario y cómo discurren las pruebas. Estupendo, pues yo creo que ha quedado clarísimo. Ahora simplemente esperar a que salgan las fechas definitivas, Claro, horas definitivas y demás, porque esto pues es una aproximación con fundamento, pero una aproximación, ¿vale? Vamos a hablar entonces de los méritos, exacto. lo que te comentaban esta misma semana. Los méritos se entregarán el día que el tribunal los ponga para entregar el documento de la programación y unidades didácticas, ¿vale? Se entregarán ese mismo día con ese documento en formato papel. Se entregará la copia y el documento original, perdón. Y será el propio tribunal quien se encargue ya de compulsar esta copia, ¿vale? La fecha de emisión de estos méritos tiene que ser siempre anterior al último día de inscripción de la convocatoria. Por lo tanto, aquellos méritos que se hayan sacado posterior a esta fecha, a este tope para apuntarse en la oposición, pues
no nos contarían por lo menos para este año. Sí que para el año siguiente, pero para este año en curso no contaría, ¿vale? Que eso es importante porque muchas personas, bueno, pues normal, me parece también una idea pues fundamentada que piensen que se puede entregar un poquito más tarde o que los méritos pueden ser de otra fecha. No, siempre anterior al último día de la inscripción en la convocatoria. Sí, es súper importante Sí. esto que comentas. Y también con respecto a lo primero, pues claro, todo el mundo tiene que preparar la documentación Sí, sacar en plena petita oposición. con todo. Entonces sí que recomendaría a mucha gente que esté en esta situación que tenga ya la documentación toda preparada, Sí, porque después con los propios nervios de la oposición no aparece algún papel o sí, no sabe dónde lo siempre, sí. tenemos, estamos encima de la fecha, entonces bueno, Sí, totalmente. Que te quede todo listo, todas las copias listas, los dejamos en una carpetita y ya que solamente esperar a cogerla ese día. repetimos, se entregan en el momento en que ya nos llaman para hacer la Entregar, defensa de la programación en las unidades didácticas. efectivamente. Formato papel, siempre la copia del documento y el documento original para que se pueda compulsar, ¿vale? Genial. Bueno, pues dándole carpetazo a esto, hemos de reconocer una cuestión pasando ya al siguiente tema, y es que mm, en estos últimos tiempos, a nivel administración, es decir, por parte de las consejerías de educación de Ujú. toda España, en las propias rúbricas de oposiciones se insiste mucho en el DUA, en el diseño universal de aprendizaje. Y de la misma forma detectamos que, bueno, pues que igual que pasaba, que ha pasado siempre con las medidas de atención a la diversidad, no siempre se tiene demasiado claro exactamente qué es el DUA. Hay bastante leyenda urbana acerca de esto y también incluso hay cierta confusión. Así es que me parece muy, muy, muy interesante, Elena, que vamos ahora a la intro de esta nueva sección, nos comentes, bueno, pues todo lo que necesitemos saber acerca del dúo para que todo el mundo lo tenga muy, muy claro de cara a la oposición. Pues venga, Vamos allá. vamos allá. Bueno, DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Ya todos no sabemos el rollito de que el diseño universal de aprendizaje busca realizar o crear un ambiente inclusivo, etcétera, etcétera, con todo lo que esto implica, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que llega el DUA, se masifica el concepto, ¿no? Ujú. Y muchas veces seguimos haciendo lo de siempre. Sí, Es la verdad decir, es que sí. es decir, ponemos una actividad para todos los alumnos y una diferente para el alumno que tiene necesidades específicas de apoyo educativo. Sí, Y el DUA es exactamente lo contrario, ¿no? sí, A ver, efectivamente. cuéntanos un poco. Yo creo que ya el propio nombre nos lo dice, diseño universal de aprendizaje. En ningún sitio de este título se nos habla específicamente de que el alumnado NEAE que tenga algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo, ¿no? Y es que el DUA viene siendo eso, siempre tener en cuenta la diversidad de todo el grupo, de todos nuestros alumnos, de todos nuestros estudiantes y diseñar materiales, metodologías, recursos que todos puedan verse beneficiados de la misma, ¿vale? Es importante, lógicamente, hacer esa evaluación inicial para detectar pues, cuáles son las casuísticas concretas del grupo para el que estamos trabajando y a partir de ahí adaptar siempre pues, toda nuestra metodología como docentes, todos nuestros recursos, todos nuestros materiales y no solamente esos materiales por ejemplo, de carácter más visual, adaptarlo solo para ese alumno que tiene una discapacidad visual, sino que yo, Claro, sin ningún tipo de necesidad, podría tener un aprendizaje, un estilo de aprendizaje más visual y beneficiarme también claro, de ese material. claro. En resumen, no se diseña una actividad para el alumno con necesidades. No, Se sí, diseña una actividad para todos que pueda también hacer el beneficiar, alumno con necesidades. efectivamente. Soy Creo que tribunal. Yo a ti te pregunto, ¿qué implica realizar una actividad basada en el diseño universal de aprendizaje? ¿Qué me dirías? pues implica, en primer lugar, tener en cuenta a todo el grupo, o sea, no solamente pensar en esos alumnos que tienen esas necesidades, sino pensar
En todos, en cada uno de los 20, 25, 30 alumnos que yo pueda tener en el aula y adaptarme siempre a los ritmos, a los estilos de aprendizaje que puedan tener cada uno de ellos y no centrarme solamente pues, en esos 2, 3 que tengan ese aspecto en concreto por el que pues, sea considerado y encuadrado según la normativa como un NEAE concretamente. Vale, pongamos ejemplos entonces. Por Venga. ejemplo, yo, imagínate, pues en ciencias sociales estoy trabajando con Sí. mapas, ¿sí? Ujú, Pues en vez de trabajar con un mapa plano, ujú. imaginemos que en el aula tenemos un alumno con una discapacidad visual Sí. relativamente moderada, Ujú. ¿no? Con cierta dificultad. Sí, con cierta dificultad siempre, Bueno, claro. pues en vez de utilizar mapas planos, normales, por ejemplo, utilizar mapas en 3 dimensiones. Los Efectivamente. mapas de relieves, por ejemplo, Ujú. y que el niño los pueda tocar. A mí me encantaban ¿os acordáis te acuerdas de los mapas de Sí, relieve sí. que teníamos en las Sí que me aulas en acuerdo. educación primaria, que estaban siempre en el corcho y absolutamente intocables? Bueno, pues que cuando tengamos a un alumno con una discapacidad visual, ese mapa no esté en el corcho intocable, sino que esté al alcance de su mano y pueda Efectivamente. ir viendo todo el relieve. Es más, no para discapacidades visuales, para que cualquier alumno pueda tocar Claro, ese mapa efectivamente. y vea, pues por ejemplo, eso, la diferencia entre los diferentes sistemas montañosos, etcétera, que Así puede haber. tenemos en cuenta también pues esos estilos de aprendizaje más kinestésicos, ¿no? Que necesitamos manipular el Claro, material qué guay. para asimilarlo un poquito mejor. Sí, sí. Al igual que utilizar, pues si seguimos con el caso de esta discapacidad visual, pues algún tipo de material auditivo, como infinidad de podcasts que podríamos utilizar para cualquier tipo de especialidad, para cualquier tipo de cuerpo Sí. de maestros o de secundaria. Podríamos utilizar ese tipo de recursos para beneficiar, lógicamente, a esta persona, pero también beneficiar a todos aquellos alumnos y alumnas que tengan un aprendizaje más auditivo, en este Pues caso. mira, muy buena idea. Algo que está de moda desde hace 10 años, los audiolibros, que Efectivamente. muchos utilizamos, ¿verdad? Es decir, bueno, pues de la misma forma que podemos realizar actividades de lectura tradicional, Ujú. teniendo un alumno con una discapacidad visual que sea relativamente importante, utilizar audiolibros, por Y ejemplo. nos beneficiaríamos todos. ¿Vale? Y que todos utilicemos esos audiolibros, Efectivamente, claro. exactamente. Si Esa, no, esa es, esa es la perdería la clave. idea, Esa claro, es la claro. clave. No que utilicemos el mapa en 3 dimensiones para que este alumno tenga un Sí, se aprendizaje más puede significativo, beneficiar. sino que todos podamos utilizar ese mapa en 3 dimensiones. O que todos podamos escuchar audiolibros o incluso crear audiolibros, Sí, que una crear propuesta esas también muy lecturas. Vale. interesante. Bueno, pues esa es un poquito la intención. Bueno, ya veis que esta sección para nosotros hoy pretendía ser prácticamente un flash, no sé si nos quieres comentar algo más, pero la idea fundamental es que nos quedase muy, 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 muy claro exactamente de qué hablamos cuando estamos hablando de diseño universal de aprendizaje, porque parece que a veces se nos escapa un poquito el Sí. concepto. Yo creo que ha quedado clarísimo. No le daría más vueltas porque al final, cuantas más vueltas le demos, más lo rebasamos y realmente queremos dejar claro realmente la sencillez Claro. que tiene este asunto. De todas formas, si hay alguna duda en concreto, si tenéis nuestro WhatsApp para comentar cualquier tipo de cosilla que queráis que profundicemos y que queráis que comentemos. Exactamente, y esto me recuerda que, como siempre, podéis enviar WhatsApp. Envíanos un WhatsApp al 648-771787 con las ideas, propuestas, asuntos que te interesan de cara a futuros programas o preguntas acerca de las oposiciones. Repetimos, las esperamos en el 648-771787. Bueno, siguiente sección, modo de vida opositora. ¿Dejaste hueco antes para que cualquier enigma que pudiese quedar respecto de estas cuestiones de los DUA nos la puedan preguntar? Pero de lo que sí quedó enigma fue de qué íbamos a hacer en esta última sección. Se llama hype, no Se llama... enigma. Ah, vale, bueno. Pues vamos a ello. Vamos a hablar de qué hacer en el mes de junio. Y ahora ya sí lo podemos decir. Ahora sí. Contamos con recomendaciones que nos han mandado algunos de nuestros profesores que, como sabéis, son los mejores del mundo mundial. Sin más dilación, vamos a Opositor Mood.
Bueno, pues vamos allá, Elena. A mí esto es que me hace mucha ilusión, la verdad, porque nuestros preparadores, nuestras preparadoras llevan ya todo este año con nuestros alumnos en contacto. Aparte, son como esas siempre esas caritas visibles, ¿no? Que están siempre en contacto y me parece un detalle muy bonito, ¿no? Que ahora podamos escuchar esas palabras de ánimo, de cariño, de apoyo por parte de ellos, no solo para nuestros alumnos ni mucho menos, sino para todos nuestros oyentes, ¿eh? Pero sí que es cierto que aquellos que estéis dentro de estas especialidades, pues os sonarán estas voces y bueno, pues siempre hace un poquito de ilusión, ¿no? Bueno, para mí sería ideal que todos nos pudiesen dar alguna recomendación, pero no podríamos hacer un solo podcast. No. Necesitaríamos algo así como Bueno, 57.000, tendremos ¿no? más. Entonces, bueno, son todos absolutamente maravillosos, Sí, además de encantadores personas y sin excepción, quiero decir, totalmente. absolutamente excepcionales, pero en este caso, bueno, pues contamos con dos de ellos y en el próximo podcast, alguno más que nos tiene alguna otra cosa que comentar. Al grano. Más hype, siempre hype, Antonio, siempre Llegamos hype. al mes de junio Ujú. y muchos, en fin, la mayor parte llegamos con los deberes hechos, pero hay otros muchos que nos vemos un poquito con la soga al cuello. Entonces, lo que tenemos que hacer es definitivamente economizar tiempos Sí, e ir muy, muy, muy al grano con aquello que pueda ser más eficaz, más efectivo. efectivamente. Con lo cual, bueno, pues directamente vamos a escuchar cuáles son las recomendaciones que nos dan nuestros preparadores, ¿no? Empezamos por Vanessa Arca, profesora de educación infantil, a quien todos recordamos, bueno, con una experiencia preparando opositores ya de, no sé si le parecerá bien todos los años, no lo voy a decir, pero muchísimos, muchísimos años preparando opositores. Así es que, sin dilación, bueno, pues vamos a escuchar. A resposta que facer en xuño? Pois, dende a miña opinión, hai tres cousas imprescindibles. A primeira, repasar os contidos tratados. É o momento de revisar a información e, sobre todo, moi importante, agrupar o contido repetido. Para iso, podemos repasar temas con apartados similares ou casi iguais. Podemos agrupar preguntas de prácticos coa mesma temática. Eu creo que todo isto pode axudarche moitísimo. A segunda cuestión é xestiona ben o teu tempo. É moi importante que o estrés desta recta final non te supere. Para iso é relevante, destacable, que elabores ou reelabores o teu horario e que cumplas as metas que te propoñas, que neste momento penso que deben ser diarias. E xa para rematar, pois confía no traballo feito a teu momento. Respira, conta ata 10 e adiante. Non te consideres diminuta. Debes confiar nas túas posibilidades, no traballo que levas feito. É o momento de confiar en ti. Se ti non o fas, quen o fará? Está claro, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer, no? Quiero decir con esto, señores, hay, imagínate, pues, yo qué sé, 50 plazas de Ujú. educación infantil. Hay 50 personas que van a sacar esa plaza y son 50 personas normales y corrientes que han Efectivamente. estado preparando la oposición igual que tú. Totalmente, no hay ningún superhumano. Con lo cual, no te sientas diminuta. Me encantan estas frases que nos dice Solo nos hace Vanessa, falta una plaza. ¿verdad? Tenemos 49 que nos sobran. Exactamente. Bien, empecemos por haciéndole un barrido a todas las cosas que nos comenta Vanessa. Lo primero de todo, repasar. Fundamental. Claro, es cierto. Fundamental. Llegados a este punto, ya hemos trabajado muchísimo hasta llegar hasta aquí, hemos visto muchísimos contenidos. Ahora es momento de ir repasando, recordando y un poquito pues ir tocando cada uno de ellos para hacer memoria y refrescar, porque ese trabajo está hecho ahí. O sea, Sí, simplemente hay que ir recuperándolo, organizándolo y demás, pero ese trabajo ya está en nuestra sí, cabecilla. sí. Ni es el momento de aprender nuevas cosas, No, ni es el momento de, pues eso, dedicarle tiempo a algo que no sea repasar. ¿Por qué? Pues porque el olvido es el mayor veneno para cualquier opositor y a todos os habrá pasado ahora ya que estamos en junio que
te pones a repasar algo que hace mucho tiempo que no viste y te da la sensación De que no sabes nada. de que no lo leíste en tu vida. Sí, Pero al nivel de decir, mira, porque yo le hice una marca a este tema y está subrayado, y pero si si, no, si no, ni yo mismo apostaría porque ya lo tengo estudiado, ¿no? Entonces, damos por hecho que recordamos algunas cosas, pero que sepas que lo más normal, lo que le pasa a todo el mundo, es que sí, totalmente. realmente muchas veces le da la sensación que no lo Totalmente. tiene, con lo cual repasar es fundamental, absolutamente fundamental e intentar, bueno, pues como mucho leer, pero no intentar memorizar cosas nuevas. Entre otras cosas Sí, también, es que al final si quieres intentar abarcarlo todo, no abarcas nada. Es mm, como cuando un restaurante tiene muchísimas cosas y ninguna es buena. Es claro, mejor tener un menú un poquito más reducido, pero bien, me rico. quedo, me quedo con lo del menú reducido. Sí, porque además termina saturando. Quiero decir, la cabeza llega un momento que no es capaz de absorber nueva información. Me parece muy eficaz lo de los contenidos repetidos que comenta Vanessa, Ujú, y es que es cierto que tanto con temas como con prácticos, nos encontramos con contenidos repetidos en el sentido en que con respecto a los temas, ujú. pues hay partes de textos de los temas que son comunes a muchos Sí, de tanto. ellos, y con los prácticos es cierto que hay preguntas que podrían ser preguntadas, valga la redundancia, en prácticos que puedan venir Sí, por diferentes sentidos. Es decir, necesitarás saber contenidos de currículum, por ejemplo, si te piden que diseñes una actividad de atención a la diversidad, pero al mismo tiempo necesitas saber medidas de atención a la diversidad. Y te pueden estar haciendo la pregunta vía currículum o vía atención a la diversidad. Es decir, sí. en ese sentido, bueno, pues coincido 100% Sí, con Vanessa totalmente. que hay que ser. Es importante saber identificarlos porque muchas veces estamos tan en modo automático que ni siquiera identificamos que ese contenido ya lo hemos trabajado en otro momento y no nos damos cuenta y estamos como invirtiendo el doble de espacio, ¿no? En Sí, asimilar un aspecto que es igual en dos partes distintas. Entonces es importante saber identificarlo en primer momento. gestión del tiempo, Ujú. importantísima, porque nosotros podemos cometer otros errores en junio, o bien continuar con el calendario, perdón, con el horario que nosotros teníamos, o bien empezar a agobiarnos hasta tal punto que no tenemos horario, que vamos a full Ya, sin organizarnos. sí. Y el problema de eso, como cualquier persona que no se programa, que no se planifica, pues está en que a lo mejor tienes un problema después de gestión de tiempo brutal Ujú. cuando se acerque ya el día. Sí, sí, porque no es lo mismo ya este momento de recta final que septiembre, octubre, que estamos más holgados, más calmados y tenemos como un poquito más de margen. Ahora mismo es importante aprovechar bien cada uno de esos minutos que nos regala cada día y invertirlos pues adecuadamente. Por lo tanto, hace falta tener ese esquema mental o esquema en papel, me da igual, de todo lo que se va a trabajar en cada día, en cada momento. Perfecto. Escuchamos otro audio que me encantó Sí, también, a que ver. es el de Ushio Audición y Lenguaje. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Chío y para la recomendación este último mes me baso en la primera sílaba de nuestra academia, en pre, ¿vale? Hago un triple objetivo. Con la P os propongo potenciar todo aquello que domináis, es momento para sacarle mayor partido, ¿vale? Y si queda tiempo, pues reforzar aquello que nos cuesta un poquito más. Con la R os pido respirar. Si habéis llegado hasta aquí, hasta junio, ya habéis hecho un trabajo, un esfuerzo enorme, con lo cual ahora tampoco permitáis que esos dimes y diretes de estos últimos días os puedan estresar. Entonces respira, tómalo con calma, el trabajo ya está prácticamente hecho y lo que nos queda ahora es la E, esquematizar. Lo que os decía, ese estudio ya está hecho. Ahora cualquier o todo tipo de apoyo visual os va a ser de gran ayuda, ¿vale? Ya no necesitáis escribir tanto, machacar tanto, aunque bueno, puedan quedar algunas definiciones todavía ahí en el aire, ¿vale? Pero sobre todo esa idea, ¿vale? De esquematizar. Apoyo visual creo que es fundamental. Y nada, aquí os dejo mucho ánimo y mucha suerte a todos y a todas. Yo creo que Bueno, más de uno y más de una va a acabar este podcast llorando. Te lo digo en serio, ¿eh? pero de la emoción, porque a Claro, mí, claro, claro. a mí No, esto no me en plan parece mal. excepcional. Sí. Yo me quedo con muchas cosas de las que dijo Chio, pero ya para economizar, porque tenemos el tiempo encima, me parece importantísimo lo de respirar. Hay gente que se olvida de respirar. Sí. eh, Después, potenciar aquello que sabes, que redunda un poquito en la idea de lo que nos decía Vanessa Arca, Ujú. es decir,
repasa lo que ya sabes, no te pongas a preparar cosas nuevas. Y esquematizar, fundamental también. Sí, sí, sí que me pareció un buen consejo y además Ujú, poco habitual. Es decir, sobre todo los que tengamos una memoria muy visual, ujú. el esquematizar, o si ya tienes hechos los esquemas, pues repasar los esquemas Sí, fundamentalmente, creo que puede ser muy, muy, muy beneficioso. para organizar todos esos contenidos y ver realmente qué es lo que con lo que estamos trabajando, ¿no? Todos juntos. Pero yo me quedaría con lo de los dimes y diretes. Y te cuento por qué. A ver, cuéntame. En las oposiciones, y todos los que os habéis presentado alguna vez lo sabéis, hay auténticos especialistas Ujú. en desmontar a los demás en 30 segundos el penúltimo día de ir a la oposición o en el mismo pasillo antes inmediatamente de entrar. De estos que te dicen, ¿y no te aprendiste lo de las instrucciones? Dios mío, pero es que el tema de atención a la diversidad sin estas instrucciones se desmonta por completo, pero, ¿cómo no te lo puedo...? Ganas de tocar las narices, te quiero decir. Eso así, ¿eh? Sí. Y quien dice esto dice 100.000 cosas. Sí. Gente que, entonces, lleváis un año trabajando con gente que os da las mejores recomendaciones. No os dejéis llevar por el primero que pasa por el pasillo y os dice cualquier tontería porque desestabilizan muchísimo. Sí. Tenemos que intentar ser impermeables a todo esto. Doble tic azul, sin respuesta. No, es cierto, es cierto. Es una pena que al final un simple comentario bueno, nos vaya a tirar por tierra pues todo el optimismo que podamos llevar ese día, que con los nervios y demás, pues ya bastante si llevamos algo, pues oye, por favor, un poquito de respeto y un poquito de empatía. Oye, me ha encantado, tanto Vanessa como Chi, os damos las gracias total y absolutamente por vuestras palabras. Yo creo que, ya digo, a más de uno y a más de una seguramente le emocionen. Sí, sí. A mí, insisto, me da pena que no pueda participar todo el profesorado, pero Sí. sería absolutamente inviable, ¿no? Bueno, pues nada más, Elena, muchísimas gracias por No, este gracias a ti, podcast, gracias a muchas gracias por vosotros. toda la información que nos has traído y nos vemos en el siguiente. Muchísimo ánimo en esta recta final de oposición. Mucho, mucho Chao, ánimo. hasta el Nos próximo podcast. vemos.